Hola a todos, a todas, a todes, bienvenidos a una nueva entrega de una serie de entrevistas que la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual está ofreciendo como festejo de sus primeros 15 años ininterrumpidos de trabajo. Esta serie de entrevistas se llama 15 años, 15 perspectivas y en el día de hoy nos acompaña la doctora María Valdés. Estamos aquí en el Salón de los Vitrales, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de las Artes, donde María se desempeña como secretaria de posgrado y de investigación. María es además investigadora sobre cine argentino y latinoamericano, tiene una vasta trayectoria como docente en grado y en posgrado en universidades de la Argentina y del extranjero y se ha especializado en teorías feministas, queer, pero también en nuevas tecnologías y artes digitales. Con ella entonces vamos a conversar sobre cine, por supuesto, sobre perspectiva de género, sobre feminismo, sobre la docencia. Queremos agradecerte mucho, María, porque nos hayas recibido en este día, en tu apretada agenda, para celebrar también juntas y con quienes estén allí del otro lado de las pantallas los primeros 15 años de la asociación. Yo estoy muy contenta. Estoy contenta porque primero uno tiene apretada agenda, pero estos espacios también sirven para que una piense qué le ha pasado a uno a lo largo de un montón de años. Y además porque mi amor es el cine y son los 15 años de la SAECA. Entonces no podemos no estar y no podemos no acompañar, acompañamos todo. Y son tiempos para acompañar, más que nunca en este momento. Entonces la militancia también es el acompañamiento de todas las causas que hacen que el conocimiento sea aquello que nos moviliza para tener un mundo más justo, ¿no? Así que yo estoy muy agradecida de que hayan pensado en mí para esto. Bueno, nos pone muy felices y vamos a arrancar entonces pensando algo que a veces es incómodo, María, y tiene que ver con las articulaciones o los desencuentros entre la praxis y la teoría. Quiero preguntarte ¿qué te parece que ha sido, qué te parece que es hoy el vínculo entre el campo de los estudios sobre cine, entendiéndolos en su amplio arco, los estudios de recepción, la crítica, la teoría, el análisis, y la producción audiovisual? Me preguntaba si vos ves que hay diálogos, que hay interacciones o que más bien hay indiferencia entre estos dos ámbitos. A ver, yo los veo como un matrimonio, vamos a ponerlo en una situación absolutamente heteronómica. Es como una canción de Pimpinela. A veces se aman, a veces se odian. Hay muchos directores que también hoy son, o gente de los distintos rubros técnicos que hoy también son profesores, profesoras en universidades, y hay una fricción en eso. Tienen como dos campos absolutamente separados que tienen diálogos fantásticos y potentes cuando se los convoca para algunas cosas, para algunas, por ejemplo, si hay que hacer una movida porque hay que defender una ley, estamos todos en la calle, los de la teoría, los de la práctica, vamos todos conjuntamente a defender todo, y está muy bien. Y después aparecen estas cuestiones ríspidas, casi como cortocircuitos, que hay veces y es muy interesante ver lo que pasa ahí, cómo hay directoras, directores, les directores en general, que a veces cuando hablan de la crítica o de la teoría tienen como cierto repelús, como una cosa de... Porque está siempre el producto de que me van a analizar, me van a atacar. Y está como naturalizado. Y en realidad es muy bueno que esto suceda. Y al revés también. La crítica, bien entendida, la crítica como un mecanismo discursivo que permite pensar que lo que está sucediendo con nuestro mundo audiovisual es absolutamente necesaria. Es capacidad de poder pensarse. Yo no estoy muy de acuerdo con la diferencia, nunca estoy de acuerdo, con la diferencia entre teoría y práctica. Cada vez menos, es decir, mi cabeza no va por un lado y del cuello para abajo voy por otra vía de la vida. Es decir, con la misma cabeza que me duele porque hoy no comí y tengo que salir a un rodaje es la misma con la que pienso un plano. Hay una serie de cosas que me parece que por el bien del universo audiovisual, de la teoría y de la crítica hay que desencastrar. La diferencia entre teoría y praxis para mí es una de ellas. La teoría, por lo menos para mí, es otro modo a través de las cuales yo pienso las herramientas. Pero son herramientas. Si nosotros como investigadores y los directores o la gente del medio audiovisual no tiene esa plasticidad
para poder entender las herramientas de un otro, estamos en problemas graves. Porque es el principio del sectarismo, es el principio de pensar siempre al otro como un enemigo o como alguien que me está siempre juzgando. Entonces, me parece que la gran falacia, el gran problema de esta diferencia entre teoría y práctica, que es con lo que discurre el sistema científico hace miles de años y la producción, en realidad lo que hace es construir compartimientos estancos y que no los podemos tirar en un día. Pero me parece que hay algo que ayuda a que esto vaya de algún modo resquebrajándose, erosionándose, que es que las escuelas de cine y la formación en audiovisual en la Argentina ha permitido que mucha gente del quehacer tenga que pensar las herramientas desde otro lugar, que es el lugar de la teoría o de la crítica. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Entonces, sigue habiendo estas cosas, que saltan en lugares más inesperados. En un congreso no, en un programa de televisión no, pero después, por afuera, en mesas, en las reuniones de asociaciones, aparecen estas, me engañaste, me mentiste, este mundo Pimpinela, que si uno lo ve como un melodrama o como una comedia de Almodóvar, como más te guste, puede ser incluso muy productivo, porque vos después no te quedás pensando y hay producción de sentido en relación con eso. Entonces, ¿cómo es la relación? Es una relación, te amo, te odio, dame más. Y está bien, no es ni bueno ni malo, es lo que sucede. Y aquello que sucede debe ser de algún modo trabajado desde esos encastres del lenguaje que hacen que en ese aquí y ahora suceda eso y no otra cosa. El punto es qué se hace con eso. Claro. Cómo se lo lee, cómo se lo capitaliza, cómo se lo actualiza, cómo se dialoga a partir de eso, cómo se avanza. Es un problema incluso de historicidad crítica, ¿no? Claro. Todo eso, cómo es, y es complejo, no va a dejar de serlo nunca, pero creo que porque es esto, como que nos criaron, la tenemos naturalizados y no hay nada natural, la idea de que la teoría va por allá, la praxis va por allá, y nada. Y que los diálogos tienen que ser endogámicos, ¿no? Hay que empezar a romper con eso, justamente. Eso es terrible, eso es terrible, la endogamia es terrible. Y lo más interesante es cuando uno une, puede pensarse en un quehacer o en un hacer a partir incluso de paradigmas o situaciones que no tienen que ver incluso con el campo epistémico en el cual uno se forma. Claro. Y en eso estoy absolutamente convencida. Absolutamente. María, una de las características del campo audiovisual, pensándolo otra vez en términos amplios, de quienes ponen el cuerpo delante y detrás de una cámara y quienes ponemos el cuerpo en la escritura, desde la democracia para adelante, ha sido la presencia creciente y contundente de las mujeres. Vos has sido parte de ese escenario de transformación, has sido testigo, has sido cómplice de esas transformaciones y me gustaría que compartieras con nosotros una mirada retrospectiva, pero también prospectiva hacia adelante, justamente de este proceso de expansión y de consolidación de la presencia de mujeres profesionales en el campo de escritura sobre cine e investigación y también de los oficios y de la profesión. A ver, yo siempre digo, soy una señora grande, tengo 58 años, vi muchas cosas que, por suerte, las chicas que se dedican a esto ahora no han pasado, ¿no? He visto como, cuando yo empecé, como algunos mojones en relación con las mujeres que eran como referencia, porque eran las únicas. He visto a lo largo, desde que empecé en la universidad hasta el día de hoy, cómo todos los procesos de invisibilización, los velos se van corriendo, ¿no? Se van corriendo, y lo que era impensable a principios de los 80, hoy es de una contundencia aplastante y es excelente eso. Bueno, para mí fue un detonante muy fuerte que no afecta a los últimos 40 años, donde creo que había más o menos más de lo mismo en todas partes, donde había cosas que había que leerlas porque eran las pocas mujeres que habían hecho algo, porque había textos referenciales que si no te movías de eso, no eras lo suficientemente feminista. Hay como un canon, el canon que tenés, que es un deber ser para comprobar que sos militante. Apa. ¿Tá? Es decir, vamos a poner,
estudiás cine y hacer cine feminista. No podés no saber Laura Mulvey. Que me parece fantástico saberlo, porque hay un montón de otras personas más. Claro. Un montón más. Pero es Laura Mulvey o muerte. Entonces, no, para un poco. Y ahí es cuando, y ahí empezaron mis problemas. Pero este nombre lo tapa todo. Cae colateralmente. Y hace 30 años atrás no había nada colateralmente porque no tenías acceso. Claro. Entonces hay cosas que tienen que ver con los accesos. Con los accesos por la digitalización, por los libros que llegaban. Por las traducciones. Por los libros que te traía la gente, porque ahora estamos todos muy acostumbrados a bajarnos algo de la web. Pero en 1985, 1995, en el 2000 incluso, no estoy hablando del 2020, no es que te bajabas de la red todo, te bajabas la nada. Entonces tenías que apelar a la buena fe de alguien que viajara con 70 kilos de libros y cuando se iba de viaje, y me traes un librito ahí, ¡paf! Y todo eso, digamos que hubo un mayor acceso para ciertas clases con determinados poderes, que eso también es cierto, donde aquellos mojones que decían, bueno, tenés que empezar por acá, por acá, por acá, por acá, para decir, esto es un cine feminista, esto es un cine feminista en Argentina, estas son las directoras que hay que ver, se haya ampliado. En ese sentido, la democratización, vamos a poner ese término, ha sido muy grande. Me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis doctoral que yo tuve que llamar críticas de cine para hacer un estudio. Y no había o se negaban. Eran muy pocas y se negaban. Y en los... como con sospecha incluso. No voy a dar nombres. No. Algunas que hoy todavía escriben y son muy famosas. Salvo 2 o 3 que fueron fantásticas en la respuesta. Muy poquitas del relevamiento que yo había hecho. Y te miraban con desconfianza. Te miraban por mail, porque nunca llegué a la instancia de poder juntarlas, ¿no? Y más de 10 años después, a mí me asombra la cantidad de mujeres que escriben sobre cine y audiovisual y que permean incluso la escritura crítica con la escritura de ficción. Digo, estas son las mismas que hace 10 años te miraban con desconfianza, alguien que viniera del campo académico, y hoy escriben y van a cualquier... Y me parece divino. Claro, pero los contextos han cambiado. Lo que cambió es el contexto. Entonces, ¿qué hubo? Una ampliación de derechos, una ampliación de posibilidades de acceso y fundamental para mí es la marea verde. Fundamental. En este país, en esta coyuntura, en esta realidad, que ha servido para que mucha gente acá y en el mundo haya replicado cosas. Esa oleada, que es un movimiento político que no partidista, para mí es clave. Fue clave y lo sigue siendo. Creo que seguimos montados en la ola y está muy bien. Está muy bien. Entonces, para mí, eso ha sido un mojón de sentido, de praxis política que ha horadado todos los sistemas, incluido el audiovisual, y la conciencia de las mujeres de que hay que ocupar los lugares y hay que demandar y hay que señalar y hay que militar. Como casi hasta generacionalmente, una conciencia corporal de lo que fue un ADN de sometimiento que hay que volverlo para atrás. Y te digo esto porque yo tenía, en esta cosa retrospectiva, un texto que a mí me cambió la vida. Yo era muy chica y no me acuerdo cómo llegó a mis manos el texto. Un texto que ya casi nadie lee. De Clara Coria, que se llamaba El sexo oculto del dinero. Y el subtítulo era Formas de la dependencia femenina. Y era un texto sobre el dinero. Nadie leía eso, salvo en economía. Por si no me puedo acordar nunca por ver quién me dio ese libro. Y fue, yo tendría 22, porque el texto es de los 80, es un texto que incluso puede quedar ahora viejo, ¿no? Pero en ese momento dije, ¿quién es esta persona que está en otro país cercano escribiendo sobre la dependencia femenina en términos de lo que hoy es, o pensaríamos hoy, una política de trabajo? Los techos de cristal, las diferencias salariales. Y yo tuve ese texto conmigo un montón de tiempo. Entonces, cuando vos me preguntás esto, yo digo, bueno, yo tuve un texto que a mí me permitió pensarme en una situación absolutamente
deficitaria cuando tenía 25 años. Hoy veo lo que sucede y que haya ¿qué pasó en 40 años? Amplitud de derechos y conciencia de lo que es un derecho. Y eso me parece que es claro, un derecho que te atraviesa hasta corporalmente. ¿Qué haces con tu cuerpo cuando lo militas? Que es militar presencia en lugares donde no la hay. O evidenciar que aunque estés militando y hagas una serie de cuestiones y una serie de demandas, los techos de cristal siguen existiendo. La diferencia salarial sigue existiendo. Las mujeres hemos logrado un montón de lugares mejores, visibles, pero no sé si son todos equitativos, no sé si son todos igualitarios, y no lo sé, porque en algunos casos pasan que quienes asumen esos lugares devienen menos feministas que las feministas. Entonces, estamos en un momento, creo, muy revulsivo de adecuación de todo esto con una conciencia para mí crítica que es absoluta. Que una episteme y una heteronorma de muchos siglos no se cambian en 20 años. Claro. Todo esto es genial, pero las transformaciones tienen que ser mucho más profundas. No se cambió la ley, creo que es 2477, que regula las condiciones de trabajo donde se dice que puede hacer una mujer o no. O la 11377. Esas leyes no se cambiaron. Los marcos regulatorios, que para mí son clave, porque si las epistemes y los modos de comportamiento que te atraviesan no cambian de un día para otro, la regulación normativa es muy buena. Que exista un ministerio de mujeres y diversidad es fundamental. Que se obligue, vamos a poner esto en que se obligue a que todos tengamos que pasar por la ley Micaela es fundamental. Que no significa que, entonces el curso, no significa ni que lo crea mucha gente, ni que lo asuma, ni que lo practique. Pero es un marco regulatorio que dice, bueno, hasta acá podemos cambiar las reglas del juego. Claro. Entonces, que el Estado se haga cargo de que las reglas del juego tienen que ser otras es muy importante. Claro. Para mí la presencia del ministerio es fundamental. Y no hubiera surgido todo esto si no hubiera sido por la militancia de las mujeres. Lo tengo clarísimo. María, me preguntaba, ¿qué podrías compartir con nosotros sobre los androcentrismos y machismos implícitos, pero también explícitos, de compañeros, compañeras, compañeres del campo de la docencia, de la investigación y de la gestión? Vuelvo a lo mismo, creo que normativamente hay muchas cosas. Yo evalúo grado, posgrado, evalúo todo. Evalúo proyectos y me da mucha satisfacción, mucho placer ver que hay un ítem donde se evalúa si hicieron ley Micaela o no. Me da un placer por esto, por la necesidad de la normativa. Llamate a norma y después trata de ver cómo esa norma se vuelve parte de tu ADN. Y falta un montón. Creo que hay mucho machismo todavía. Creo que hay androcentrismos solapados en un montón de cosas. Y sobre todo, pero es un interés casi epistemológico para mí, me asombran las modalidades del mansplaining. Sí, claro. Me asombran las formas de reinventarse. Es una cosa maravillosa. Y se ve muchísimo en la academia. En el discurso científico se ve muchísimo. Creo que si tuviera tiempo me dedicaría a analizar, ¿viste? Porque es como una especie de X-Men, van cambiando de forma. y las fluctuaciones y versatilidades del mansplaining para mí son maravillosas. Maravillosas como, no maravillosas porque sean buenas, sino porque tienen una movilidad. Y una persistencia. Bueno, es la historia de la humanidad casi, no la vamos a atacar en 2 minutos. Absolutamente. Vamos a ver en 2 minutos. Digo, si hay, qué sé yo, hay textos rectores de la vida de un montón de géneros tomadas como naturales, la Biblia, y la mujer siguió saliendo de la costilla del árbol. ¿Cómo haces para sacar eso de la cabeza? ¿Cómo haces? Entonces... Y vos esto lo percibís, digamos, tanto, entre comillas, en
dimensiones de gestión estructural como en el aula, o sea, en las dos dimensiones. Lo veo en el aula, lo veo en la gestión, en distintos, no en todas las personas, ¿no? Obviamente, sino en algunas masculinidades que además se esfuerzan muchísimo, que eso también es muy interesante, se esfuerzan muchísimo por deconstruirse y más lo hacen, más la embarran, porque se les filtra por otro lado. Lo veo en el trabajo de investigación entre pares y lo veo también como una cosa no consciente. El tema de la discursividad como una práctica política, que es lo que uno hace todo el día, en un aquí y ahora, en la medida que hace cosas, sigue estando. Hay mucho que se ha avanzado, pero me alegra muchísimo que haya cada vez más, que es algo muy de la academia, tenemos que ponerlo como un objeto de estudio ahí para verlo, porque no podemos hacer esto para ver que ese objeto somos nosotros mismos. Entonces, que haya cada vez más talleres sobre masculinidades, androcentrismo, no sé, como quieras llamarlo, me parece genial. Mi problema siempre es esto, teoría y práctica. Cuando este objeto que está puesto ahí y ahí lo veo, me doy cuenta de que eso forma parte de mí. Y en el momento que forma parte de mí, con eso tengo que hacer algo. Si está fuera, siempre es fácil. Igual prefiero que estén los cursos a que no estén. Claro, obviamente. Prefiero todo el tiempo que estén a que no estén. Es el principio. Pero creo que hay un camino enorme para hacer, que es, de alguna manera también, darle una vuelta a pensar las nuevas modulaciones de los techos de cristal. Mari, desplazándonos un poquito hacia lo que son políticas públicas e instituciones vinculadas al audiovisual, quería preguntarte en principio cuál es tu opinión sobre políticas públicas nacionales vinculadas al audiovisual, otra vez entendiéndolo en todo el arco, desde políticas de fomento a la investigación, a la producción, apoyo a festivales. Precaria. Sumamente precaria. Primero porque creo que nos debemos, hay como cada vez más estalladas organizaciones, instituciones. Hay algo que no lo termino de entender, que es, no termino de entender, lo entiendo perfectamente en términos de que tiene que ver con la condición humana, que es el hecho de pensar que cada asociación tiene la verdad. El tema del diálogo entre todos los actores sociales implicados, me parece que todavía es un poquito ríspido, aunque se juntan un montón. Y sí creo que falta una política pública, falta una política estatal que tome conciencia fuertemente de que uno de los motores de impacto en el PBI son las industrias culturales y creativas. Si no se toma en cuenta eso, que es consustancial a un proyecto político, económico y social, no vamos a tener concomitantemente una política pública para la audiovisual activa. Porque lo que yo no todavía he desmembrado es el hecho de que se sigue en algún lugar pensando al audiovisual en un amplio espectro como algo que no genera ganancia. No genera ganancia. ¿Para qué vas al cine? ¿Para qué vas a...? Es un bien simbólico, pero también son aquellos productos, pero hay que pensar en otros términos, que hacen crecer el PBI. Si el Estado fuera absolutamente consciente de esto, fomentaría 3 veces más lo que hace, 10 veces más, 1000 veces más. Porque es fuente de trabajo, porque ayuda al crecimiento económico, político y social de un país, porque desarrolla las economías regionales. Pero esa ligazón, si es que es una política pública, siempre está como una especie de desideratum. No, son herramientas claras, concisas de intervención en un territorio para que se desarrolle más la producción. Y eso está, para mí, está en discusión, se quieren reformar las leyes y está muy bien, creo que estamos en un momento también revulsivo, pero hay que empezar a pensar
en que si no nos posicionamos como un cuerpo colegiado, por llamarlo de algún modo, en términos de que somos todos juntos los que movilizamos económicamente una parte fuerte del país, si no hacemos tomar conciencia de eso, es muy difícil que cambien la ley. Si las leyes en relación con lo audiovisual, ¿cuánto hace que están en jaque? Años, desde la democracia. Si la tenemos mejor, peor, qué ponemos, si no ponemos. Y en realidad creo que hay un paso anterior que es una decisión del Estado de decir, esto es prioritario. Esto es prioritario y la educación es prioritaria. Esto es prioritario como parte del desarrollo económico, no un desarrollo de las potencialidades artísticas. Es desarrollo económico, es intervención social, es intervención territorial. Para mí eso es clave. ¿Qué leyes faltan? Todas, en la medida que no estén relacionadas, engarzadas con el desarrollo del sistema productivo argentino. Para mí es clave. Mari, justamente me preguntaba, siguiendo esta línea de razonamiento, ¿cuáles son tus líneas como responsable principal del área de posgrado e investigación de la UNA? Sobre todo pensando que hoy es central, y volviendo al inicio de nuestra conversación, la jerarquización tanto de la praxis artística como de la investigación en artes y en humanidades. ¿Cómo ves que es hoy esa agenda de investigación que vos estás proponiendo? La agenda de investigación no la propongo yo. Es un esfuerzo colegiado, es un esfuerzo conjunto e inclusivo. Es genial que digas la investigación y la praxis. Existe el Consejo Interuniversitario Nacional, trabajamos en comisiones, está la comisión que era la de Ciencia y Técnica, hoy llamada Ciencia y Técnica y Artes, y se creó una subcomisión. Esa subcomisión es específicamente en artes, y es una tarea que hicimos conjuntamente, no solamente la Universidad Nacional de las Artes, sino todas las carreras y escuelas de artes del país, donde le tuvimos que demostrar al sistema científico que aquello que tenemos nomenclado en el CBA, los modos de evaluación de la investigación, para el arte nos sirven. Entonces, estuvimos trabajando más de un año, y ya fue aprobado, en otros baremos para evaluar la producción en artes, que también es investigación. Ahí está la cosa. El paradigma científico estaba acostumbrado a trabajar sobre el objeto artístico. Y la tarea, por eso digo, no es un problema de la Universidad de las Artes, sino que es algo que nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo se hace inclusivamente y colectivamente el trabajo? Bueno, quien hace teatro no hace investigación. Claro, sí. ¿Cómo trabaja una metodología que tiene una herramienta principal en el cuerpo? No es lo mismo que agronomía, no es lo mismo que economía, no es lo mismo que trabajar sobre dramaturgia. Un Guillermo Cacase, si está meses pensando qué hace con el cuerpo, qué sucede con el espacio, cómo es la... No está pensando un proceso que si lo registra es metodología. ¿Cuáles son las metodologías específicas del trabajo artístico? Y eso va a cambiar, porque ya está cambiando. Porque la subcomisión en artes de la Comisión en Ciencia y Tecnología del CIN, que es todas las universidades pensando conjuntamente, todas las carreras de arte, los dispositivos artísticos, pensando cómo se evalúan otras metodologías, hemos demostrado, comprobado que la gente que hace arte también hace metodología de investigación de otro modo, que hay que registrarlo, que tiene que seguir un proceso, pero no los cuadritos, si lo traslado a lo fáctico en el sistema de investigaciones. ¿Dónde pongo esto que no tiene cabida en el CBA o en el CIGEVA? Sí. Va a haber un cuadradito para eso, que ya no va a estar en otro, mezclado en medio de la nada. Porque si vos haces un doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, o en la Universidad Nacional de las Artes, o en la Facultad de Veterinaria, no importa de qué universidad, muy bien, tenés donde poner tu tesis. Ahora, una persona que es directora de orquesta de la Orquesta del Colón, por decirlo, o de un lugar donde ha tenido que trabajar y tiene una obra hiperpotente
¿cómo se es que equivalga a una tesis doctoral? ¿Cómo se registra ese proceso? ¿Por qué eso no vale? Si esa persona hace 25 años que está investigando a partir de la práctica. No es investigación, es investigación. La práctica artística es investigación. Entonces, no es lo que sucede acá, es lo que ya está sucediendo, por suerte, en el sistema universitario nacional. Va a haber nuevos estándares para la evaluación en artes como investigación en artes, desde el arte, no sobre arte. María, me gustaría preguntarte cómo evaluás o qué balance haces respecto de las transformaciones, probablemente más aceleradas en los últimos años, que se dieron en las formas de representación, en las figuraciones de las mujeres y las disidencias en el audiovisual, tanto en cine como en televisión. Por un lado, por este tema de la ampliación de derechos y de pensarse y de las militancias, tenemos dos cosas que para mí hay que destacarlas fuertemente. Por un lado, las narrativas. Que los contenidos dentro de las ficciones, no importa el soporte, sean más conscientes en términos de lo que se construye ahí adentro, de las mujeres y las disidencias, más respetuosos, no se trabaje con objetivación, puede fallar, puede funcionar bien o no, pero esa conciencia en la narración me parece que es muy positiva. Y por otro lado, la ampliación de los cupos y del lugar de las mujeres en los equipos de trabajo. Creo que ahí ha sido pionero Mujeres Audiovisuales Argentina con todo lo que ha hecho a lo largo de su historia por movilizar a todos los rubros técnicos y hacer las demandas pertinentes para pensar las mujeres como fuerza de trabajo dentro de los equipos de trabajo audiovisual. Para mí eso fue clave en los últimos años. Fundamental. María, me pregunto qué leyes y protocolos crees que favorecen y cuáles crees que obstaculizan la ampliación de derechos para las compañeras del campo, o si querés, cómo podríamos avanzar más consistentemente, más coherentemente con una política pública que garantice iguales derechos para las mujeres dentro del audiovisual argentino. Lo que obstaculiza es el ruido informativo. Creo que los medios hegemónicos hacen todo lo posible para que todo lo que sea lucha inclusiva y por derechos sea minimizado y pensado de una manera absolutamente pedestre. Creo, como te decía hace un rato, que lo más importante, el obstáculo más grande, es que tiene que haber una presencia fuerte del Estado que se ponga de este lado. Si no existe eso primero, vamos a seguir orbitando en un montón de luchas, pensar la ley de cine, pensar el audiovisual, pensar la inclusión. Y la ligación con aquello que dice, esto debe ser así. Después quéjese, pero primero está así. El marco regulatorio para mí es clave y tiene que venir de una instancia supra, ni siquiera el Ministerio de Cultura, del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que tomar partido por el desarrollo económico, social, inclusivo y de derechos. El audiovisual, insisto, remarco, contribuye al PBI. Las industrias culturales y creativas forman parte del desarrollo y el crecimiento económico y social. Para mí eso es clave. ¿De dónde empieza todo? Con decisiones del Poder Ejecutivo. Gracias, May. Nada,